amigos, bienvenidos a tu canal Chévere Life. Hoy te traemos un video súper espectacular. No nos encontramos en Francia, sino aquí en Raleigh. Y es que resulta que hemos encontrado este shopping center donde está especializado, o más bien inspirado en Francia. Como pueden ver, por supuesto, tienen la Torre Eiffel y se llama Le Fayette Ville, un lugar espectacular que vamos a presentarte hoy. Yo soy Rock Maris. Y yo aquí detrás de las cámaras, así que quédate hasta el final de este video. Acompáñenos. Ven y descubre el encanto europeo en Lafayette Ville. Este hermoso pueblo recreado en un shopping center está ubicado en el norte de Raleigh. Es un lugar perfecto para una escapada relajante, con restaurantes gourmet y tiendas únicas. Lafayette Ville ofrece una experiencia de compras inolvidable. Disfruta de cenas al aire libre en el Ville Green mientras escuchas música en vivo y admiras las exhibiciones de artistas locales. Este cuenta con estacionamiento subterráneo, seguro y oficinas convenientes. Lafayette Ville es el destino ideal para aquellos que buscan un día lleno de aventuras. Caminar por sus senderos pavimentados, rodeados de boutiques pintorescas, es una experiencia que no te puedes perder. Así que si quieres sentir la atmósfera europea en Carolina del Norte, quédate hasta el final de este video. Y es que si pudiéramos definir este lugar como algo totalmente diferente, sería como un bazar francés, como una plazoleta así en Francia, donde vas a encontrar diferentes restaurantes y por supuesto un espacio donde puedes hacer picnic, donde puedes venir con los niños a pasear un ratito. Y lo mejor es que se encuentra aquí cerquita, de hecho esto pertenece a Raleigh, o sea, muy cerquita del downtown, tal vez a unos 15 o 20 minutos y lo vas a disfrutar. Ahora, estamos como recorriendo todo porque no es inmenso, pero definitivamente sí hay mucho que ver y lo mejor es que hay comida, aparte de la mexicana que vimos, aparte de la italiana, también hay otros que son asiáticos y algunos cafés que ya te vamos a mostrar. Y bien, como pueden ver, es que han recreado muchos detalles al estilo francés, incluida esta fuente que es muy emblemática por allá. Así que aquí, si ustedes saben el nombre en específico, me lo van a dejar acá abajito en los comentarios. Bien amigos, y por supuesto no podíamos dejar de desaprovechar la oportunidad de comer en uno de los restaurantes aquí en este shopping espectacular, así ambientado al estilo francés. Y no vinimos en esta oportunidad a uno que se llama Sushi, está espectacular. La verdad es que ahorita aquí les va a hacer unas tomas porque está bellísimo, tiene hasta un salón para hacer fiestas, así que si te gusta este ambiente para una fiesta, aquí también lo puedes hacer. Les vamos a mostrar, por supuesto, lo que pedimos, cuánto más o menos cuesta y lo mejor es que la atención es maravillosa, así que pueden venir a ver y disfrutar un ratito. Bien, aunque yo no soy muy amante de los sushi, me gustan más los que están así como fritos, como calientitos. Ustedes me van a dejar en los comentarios quiénes son los que son amantes a sushi y quiénes no. Yo pedí un arroz con camarones y entonces venía con dos opciones. Algunos restaurantes te ofrecen como una opción antes del plato principal o ensalada o sopa. En este caso yo pedí una sopa que es totalmente gratis, obviamente es un pequeño consomé, pero déjenme decirles que es espectacular. Bien, ya vino mi plato y definitivamente es muy rápida la atención. El arroz está aquí ya listo, se ve divino. Obviamente ahorita en lo que lo pruebe les voy a dejar saber qué tal está, pero ya con el aroma presta mucho para disfrutar. Llegó mi parte, que son estos sushis, miren, espectaculares, la verdad. Tienen camarones, y tienen un poquito de aguacate y tienen otros detallitos, pues que, tienen atún también, quiero pedir con atún. Tiene unos detallitos como esta florecita, estos quesitos que están aquí, la verdad se ve espectacular, los olores son. Así que si pudieran olerlo, pudieran disfrutar esta ricura, pero les vamos a decir al final cómo sabía o cómo estaban, la verdad que estaban. Y aquí pinta que pintan muy bien. La verdad, las impresiones sobre el sushi, espectacular. Esto se llama Himalaya Roll, la verdad viene con un poquito de atún en el centro, un sabor crunchy a los lados y ese dulcito que le ponen encima, wow, espectacular. Y la salsita
sea que altamente recomendado cuando vengan a probar aquí su sushi. Las impresiones del arroz, la verdad es que está espectacular y sirven tanto que imagínense que yo me comí la mitad y la mitad se va a casa. Porque obviamente hay que llevarse ese poquito para ahorrar dinero y por supuesto no botar esto que literalmente es la mitad del plato, así que altamente recomendado. Y por lo general en los platos de camarones de los restaurantes vienen entre 5 y 6 camarones, aquí no, aquí había 7 en el tope y por ahí abajito ya se van descubriendo otros, así que ya eso es un plus para este restaurante. Bien amigos, y vamos a hacer una pausa en este mundo de especies y lugares de Francia para recordarte que si no te has suscrito a nuestro canal, no olvides suscribirte, es totalmente gratis y lo mejor es que también debes activar allí la campanita para que así YouTube te notifique cada vez que subimos un video nuevo cargado de información y de lugares maravillosos como este centro comercial inspirado en Francia. Bien amigos, por aquí como pueden ver ya encontramos otros restaurantes. Por ejemplo, aquí encontramos uno mexicano que no puede faltar, se llama La Cantina y la verdad es que ofrece muchas cosas especiales y divinas, ya se ven por el menú. Y de este lado tenemos uno italiano que se llama La Parilla. Y ya detallando un poco más el menú del restaurante La Cantina, que es el mexicano, déjenme decirles que los precios están espectaculares. Hay precios desde 12, 14, inclusive 16. Creo que uno de los más ahí medio costosito sería este de 24, pero es porque tiene carne, pollo y camarones y tal vez sea por eso el precio. Pero la verdad es que los precios están especiales, así que si te gusta la comida mexicana, aquí puedes venir. Bien amigos, y es que acabamos de llegar al lugar por el cual conocimos este sitio espectacular. Y es que en esta tienda fue recientemente galardonada en el 2022 como una de las mejores tiendas de especies. Porque resulta que el periódico The News Observer fue el que le otorgó ese premio y ya vamos a ver por qué. Porque ofrece una gran variedad de especies que definitivamente si te gusta la cocina, debes venir aquí. Resulta que esto tiene alrededor de 12 años que abrió y lo mejor es que son puras especies naturales, sin aditivos. Por cierto, el nombre se llama como Sabores y Especies y lo mejor, miren, así es, se llama Sabores y Especies. De todas maneras se la vamos a dejar por allá abajito en la descripción y lo mejor es que todas estas cosas son pues muchas de granjas locales, de personas, inclusive por ejemplo la miel es de personas y granjeros que están aquí en la localidad, las personas que hacen las tablitas y lo mejor es que ellos dividieron la tienda como por departamentos, por ejemplo, el sitio de adobar, el sitio de picantes, inclusive hay un área que se llama como Rincón del Mundo, donde vas a encontrar diferentes especies, así que definitivamente van a disfrutar tanto del aroma como de las personas que trabajan aquí para degustar todas las especies que aquí pueden encontrar. Y es que si tú traes tu envase, por ejemplo, de McCormick, tú sabes, como las especies que son más populares, y la depositas aquí en esta caja, te van a dar $1 off de descuento en la compra de tu especie natural. Bien, les habíamos comentado que hay un lugar que es como Sabores del Mundo y es este que está aquí. Y dice que hay, por ejemplo, de Asia, de India, de Europa y algunas partes son, por ejemplo, tropicales como estos que están por aquí, obviamente haciendo referencia a nuestro lado latino. Miren, y como pueden ver, si eres amante de agregar la pimienta y la sal así como un molinero, pues déjame decirles que aquí lo puedes encontrar en envase vacío por $5.50 para que tú compres tu bolsa grandota y vayas echando la especie fresca. Como dato curioso, déjenme decirles que hay más de 300 especies aquí en este establecimiento y lo mejor es que ellos te dan como el top, como tips de los top 5 mejores por cada rama o por cada especialidad para que tú no te abrumes con tantas cosas que hay porque definitivamente son muchísimas. Y otro de los datos así súper importantes es que todas las especies son molidas en Colorado, o sea, bastante lejos de aquí de North Carolina, pero todas las traen hasta aquí y las empaquetan y las ponen en los envases aquí. Y trajeron más información y es que resulta que en North Carolina no solo hay 2, hay 4. Hay este que estamos aquí en Raleigh, hay 2 en Charlotte y el otro está en Greensboro. Recuerde que Greensboro es la tercera ciudad más grande de aquí en North Carolina, así que tal vez esa sea una de las razones por qué allí hay uno. Y lo mejor es que hay 27 alrededor de todo el país.
Y es que lo mejor es que pueden encontrar las especies en diferentes tamaños y presentaciones, inclusive la forma en la que se la pueden llevar a la casa, y también pueden pedir muestras para que ustedes puedan probar y oler las especies. Y si tú eres de los que no te gusta, pues ir a las tiendas. Déjame decirte que también tienen una página web para que tú puedas hacer tu pedido online y obviamente te lo envían a tu casa. Y la otra cosa importante de esta compañía o de esta tienda es que puedes tener un sistema de rewards, o sea, como una membresía. Y por cada $100 que tú compres, te van a dar $10 off en tu siguiente compra. Y el día de tu cumpleaños o el mes de tu cumpleaños, pues te van a dar una onza gratis de la especie que más te encante. ¿Qué tal? Ella dice que cuando no está muy busy, como con mucha gente, ellos pueden ofrecer esto para los clientes, y es que prueben todas las especies, o en este caso las especies más favoritas de la tienda. En estos casos nos sacaron 6. Está, por ejemplo, una de parmesano, una de adobo, porque sabes que somos obviamente venezolanos, y otras 4 que solamente van a ver ahí, porque la verdad es que si nos ponemos a detallar cada una, son muchísimas. Y entonces vamos a probar. Yo, por ejemplo, voy a probar la de parmesano. Oye, esto está buenísimo para echarle al pollo. Especial. El otro que voy a probar es este, que es de, dice, miel y, ¿qué? Y mostaza. Vamos a ver qué tal. That's as good. Bueno, me toca a mí ahora probar los otros sabores. Este es como la Plata Speak. Para los argentinos no sé si es de allá de Mar de la Plata, pero no, es de aquí, pero le pusieron el nombre de la Plata. Vamos a probarlo. La verdad es que los sabores, los olores son bastante buenos. Es bastante saladito, bastante saladito. El picante es así leve, un poquito leve, la verdad. Sí pica, pero bastante leve. Pero está muy bueno. Vamos a probar el barbecue. Se llama TSM Kansas City Barbecue. Es dulce. ¿En serio? Es súper dulce, es buenísimo, es muy, muy bueno. Este me encantó. Vamos a probar el MT Elber, el NT Elber. Vamos a ver qué tal. Wow, este también está bastante saladito, no es picante, pero bastante saladito como el adobo, más o menos normal, pero tiene mucha más sal. Está muy bueno, la verdad. Vamos a seguir con los de la casa. Los granos son más grandes, está muy bueno, la verdad. No es tan salado como los otros. Pero vamos a ver con el barbecue, el Smoking Golden Barbecue Rub. Wow, este también está súper dulce. Este también está bueno. Bien, amigos, acabamos de salir de la tienda Especies y Sabores y definitivamente fue una experiencia espectacular. La verdad es que nos atienden buenísimo, no solamente la persona que habla español, que se llama Gloria, así que si tú hablas español y vas a venir a esta tienda aquí en Raleigh, búscala a ella los fines de semana que te va a atender. También las otras personas que hablan inglés son muy, muy amables. El mejor regalo que nos pudieron dar, pues que nos regalaron 3 de las especies. Solamente nos cobraron el chocolate que habíamos pedido al principio porque trae Nutella y a una de nuestras niñas les encanta y nos llevamos 1. Pero después que hicimos la prueba de sabores, definitivamente escogimos 2 más y entonces esos 3 nos los regalaron. Así que recuerden que si vienen a esto, ustedes también van a poder probar todas las especies que ellos le tengan como las mejores, así que aprovechen eso. Y una de las cosas maravillosas que para los amantes de las mascotas les va a encantar es que hay una boutique. No es nada más boutique, es boutique para perros, es spa para perros y también, por supuesto, una tienda donde puedes comprar cosas exclusivas para tu perrito. Como se dan cuenta, también estos elementos subterráneos, así que solamente no arriba vas a conseguir puestos, sino que abajo también. Y está al lado de las escaleras, empezando donde está la tienda boutique Coquette Boutique. O sea, bellísimo, que es una de las mejores zonas para tomar fotos como de quinceañera, como lo que está haciendo esa chica ahí. Y hay un lugar para sentarse aquí y pasarla espectacular en el invierno. ¿Qué les parece este lugar? Si eres amante de esos jugos verdes y supernaturales, te quieres cuidar un poquito, pues déjame decirte que aquí encontrarás una tienda que se llama La Llave de los Jugos. Y es que aquí te van a preparar ese jugo súper natural, inclusive con jengibre. Si estás en esa temporada de cuidarte, sobre todo ahorita en enero, después de haber comido tanto, esta es la tienda que debes disfrutar y visitar aquí en este shopping center. Bien, amigos, y es que este shopping center, a pesar de que es pequeñito, es como lo dice su eslogan, aquí puedes comer,
obviamente comprar en las tiendas espectaculares y también explorar porque está súper divino y vas a encontrar desde spa para uñas, spa para los perritos, como ya vieron, tiendas exclusivas y boutique y por supuesto una gran variedad de restaurantes que los olores te van a matar. Ahora llegamos a un lugar que es más que todo como una plazoleta donde vas a encontrar sillitas muy lindas, inclusive elegantes, así tipo a la francesa diríamos, en la que te puedes sentar y disfrutar. Además de si no quieres estar en un restaurante, también puedes estar aquí. Y lo mejor es que hay una vista bellísima de todo el panorama y si quieres comprar, tienes un dinerito extra por ahí, también vas a encontrar descuentos exclusivos en todas las boutiques. Y es que como dice el eslogan de este shopping, debes explorar. Porque es que resulta que acabamos de encontrar este lugar que se llama la Boutique del Chocolate y resulta que no nada más vas a encontrar el lugar para comprar los chocolates especiales, inclusive personalizados, sino que también puedes hacer fiestas. Resulta que hay diferentes paquetes, como pueden ver aquí, hay un paquete dulce de $20 por persona, hay un paquete italiano de 25 y hay uno que se llama Belgian paquete por 35 por persona. Bien amigos, muchas gracias por llegar al final de este video. Espero les haya gustado este recorrido por la pequeña Francia, un lugar espectacular ambientado por supuesto en los lugares de Francia y donde van a encontrar tiendas espectaculares y restaurantes de último nivel. Así que si no te has suscrito a nuestro canal, no olvides suscribirte para que también así YouTube te notifique cada vez que subimos un video nuevo cargado de información y de lugares maravillosos como la pequeña Francia.